En un pueblo rodeado de colinas verdes y un río que susurraba secretos a su paso, vivía un niño llamado Mateo. El pueblo era alegre y ruidoso, lleno de risas de niños que jugaban en la plaza y el sonido de las campanas de la iglesia que marcaban el paso de las horas. Pero lo que hacía especial a este pueblo no era su río ni sus colinas, sino la leyenda que se contaba de generación en generación, la del bosque de los corazones puros. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El bosque, decían los ancianos del pueblo, era un lugar mágico y misterioso. No aparecía en ningún mapa y no tenía senderos. Nadie lo había visto en muchos años y la leyenda afirmaba que solo los niños y las niñas con el corazón más puro podían verlo. Si eras amable, si eras honesto, si tenías compasión por los demás, el bosque se revelaba ante ti. Si, por el contrario, tu corazón estaba lleno de envidia, de egoísmo o de mentiras, el bosque permanecía invisible. Un simple campo de flores o un grupo de árboles ordinarios. Para muchos, el bosque de los corazones puros no era más que una historia para dormir, un cuento de hadas que había perdido su magia con el paso del tiempo. Mateo, sin embargo, creía en la leyenda con todo su ser. No era un niño perfecto, a veces se enfadaba y a veces se equivocaba, pero su corazón era fundamentalmente bueno. Ayudaba a su abuela a regar las flores. Compartía su almuerzo con el perro callejero del pueblo y siempre tenía una palabra amable para el anciano que se sentaba solo en el banco de la plaza. Para Mateo, la idea de un bosque que solo aparecía a los corazones puros era la cosa más maravillosa que podía existir. En el pueblo también vivían otros niños que se burlaban de la creencia de Mateo. Estaba Leo, un niño con una melena de cabello rubio y una sonrisa arrogante, que pensaba que el bosque de los corazones puros era un lugar de tesoros y riquezas. Y estaba Sofía, una niña con cintas en el cabello y vestidos elegantes, que quería ver el bosque solo para poder presumir de que era la mejor de todos, la más digna de la magia. El bosque es para los listos, no para los soñadores, se reía Leo, agitando un mapa imaginario que había dibujado en un papel. Encontraré el camino secreto y me haré rico con los tesoros que guardan los árboles. Yo seré la primera en entrar, afirmaba Sofía, mirándose en el reflejo de un cristal de una ventana. Mi corazón es el más puro de todos, mi vestido es el más bonito y mi cabello es el más brillante. El bosque me estará esperando. Mateo no les hacía caso. Él sabía que el corazón puro no era algo que se pudiera comprar o presumir. Era algo que se cultivaba día a día con actos de bondad. Así que, con un pequeño mapa mental que había dibujado en su mente, decidió que un día se adentraría en las afueras del pueblo y buscaría el bosque. La primera vez que lo intentó, se adentró en un campo de girasoles que se mecían con el viento, con la esperanza de que el bosque de los corazones puros se revelara ante él. Pero solo vio más girasoles y al final del campo un grupo de árboles viejos y ordinarios que parecían cansados. Mateo se sintió decepcionado. Quizás mi corazón no es tan puro como yo pensaba, se susurró a sí mismo, con una tristeza que le pesaba en el pecho. A partir de ese día, Mateo no dejó de buscar, pero su búsqueda se volvió más una misión. Tenía que ser más bueno, más amable, más compasivo. Decidió que, si el bosque no aparecía, sería porque aún le faltaba algo por hacer. Y así, sus días se llenaron de pequeños actos de bondad que, sin saberlo, estaban limpiando su corazón. Un día, mientras caminaba por un camino de tierra, escuchó un suave lamento. Al mirar hacia un arbusto, encontró a un pequeño cachorro, con las orejas gachas y los ojos llenos de miedo. El cachorro se había perdido. Mateo sintió una punzada de compasión. Al principio, pensó en dejarlo y seguir su búsqueda, pero la imagen del cachorro solo y asustado lo conmovió.
tomó al cachorro en sus brazos y decidió que su búsqueda del bosque podía esperar. Su primera misión ahora era encontrar al dueño del cachorro. Caminó por el pueblo durante horas, preguntando a todos los vecinos, hasta que encontró a una anciana que lloraba desconsoladamente. «¡Mi pequeño amigo!», exclamó la anciana, abrazando al cachorro. Mateo sintió una calidez tan grande en su corazón que se olvidó por completo del bosque. Su recompensa fue la sonrisa de la anciana y el amor del cachorro que le lamió la cara con alegría. Otro día, mientras se dirigía a un lugar que pensaba que era el lugar donde aparecería el bosque, vio a Leo y a Sofía discutiendo en el camino. Tenían en las manos un mapa viejo y desordenado. «¡El mapa es mío!», gritaba Sofía. «¡Lo encontré yo!». «Mentira, yo lo dibujé», exclamaba Leo. Ambos estaban tan absortos en su discusión que no se dieron cuenta de que se acercaban a un río pequeño. Con un último empujón, el mapa cayó al río y la corriente se lo llevó. Sofía y Leo se quedaron mirando al río con lágrimas en los ojos. Mateo, que había visto todo, sintió pena por ellos, a pesar de que siempre se burlaban de él. Se acercó a ellos y con una voz suave les dijo: «El bosque no está en el mapa, está en el corazón». Sofía y Leo se miraron el uno al otro, confundidos. Si quieren encontrar el bosque, no deben buscarlo con avaricia o con orgullo. Deben buscarlo con el corazón, y para eso deben aprender a ser amigos. Con esas palabras, Mateo les ayudó a tender un puente de piedra sobre el río para que pudieran cruzarlo juntos. Un tercer día. La búsqueda de Mateo lo llevó a un claro en las afueras del pueblo. El sol brillaba con fuerza y el calor era tan intenso que las hojas de los árboles se veían cansadas. En el suelo encontró un pequeño pájaro con un ala rota, que apenas podía respirar. Mateo sintió el dolor del pájaro como si fuera suyo. En su mochila solo le quedaba un pedazo de pan y un poco de agua. Sabía que tenía hambre, pero al ver al pájaro no lo dudó ni un segundo. Gastó su último pedazo de pan para alimentar al pájaro y le dio un poco de agua. Luego, con el mayor de los cuidados, lo puso en una pequeña caja de cartón y lo llevó a su casa, donde lo cuidó con la ayuda de su abuela hasta que el pájaro se recuperó. Después de estos 3 eventos, Mateo dejó de buscar el bosque. Se dio cuenta de que no importaba si el bosque existía o no, o si su corazón era lo suficientemente puro. Lo que importaba era ser bueno, ser amable, ser compasivo. Decidió que, a partir de ese momento, viviría su vida haciendo el bien, sin esperar nada a cambio. Y en ese preciso instante, sin buscarlo, el bosque de los corazones puros se reveló ante él. No fue un gran estruendo, ni una luz cegadora. Fue algo mucho más sutil y maravilloso. Mientras caminaba por el campo de girasoles, sintió una brisa fresca y un aroma a flores que nunca antes había olido. Los girasoles, que antes miraban al sol, ahora miraban hacia un claro en el horizonte. Mateo, con un poco de curiosidad, se acercó a la zona. Al cruzar el borde de los girasoles, se encontró de repente en un lugar que nunca antes había visto. Dale like, suscríbete y comparte. El bosque de los corazones puros no era un bosque común y corriente. Los árboles tenían troncos que brillaban con una luz suave, como si estuvieran hechos de oro líquido. Las hojas de los árboles no eran verdes, sino de todos los colores del arco iris, y susurraban una melodía dulce y armoniosa con el viento. Los animales del bosque no se escondían, sino que se acercaban a Mateo con confianza. Había ciervos con cuernos de cristal, conejos con pelaje de terciopelo y mariposas con alas tan transparentes que podías ver a través de ellas. El río que corría por el bosque no era de agua, sino de luz. La luz líquida brillaba con un resplandor plateado que parecía iluminar el lugar desde el interior. Los peces que nadaban en el río no eran de escamas, sino de pequeñas estrellas que se movían con gracia y fluidez. Mateo caminó por el bosque, asombrado por la belleza que lo rodeaba.
Los animales le hablaban, no con palabras, sino con sentimientos. Le hablaban de la paz, de la bondad y de la alegría de vivir. Mateo no se llevó ningún tesoro del bosque. No se llevó ni una hoja, ni una piedra, ni una flor. Su único tesoro era el recuerdo de ese lugar mágico, de la belleza y la paz que había encontrado. Entendió entonces que el bosque de los corazones puros no era un lugar de riquezas materiales, sino de riquezas espirituales. Era un reflejo de su propio corazón, un lugar de bondad, de amor y de compasión. Cuando Mateo regresó a su pueblo, no le contó a nadie lo que había visto. Sabía que era su secreto, un secreto que el bosque le había confiado, pero el cambio en él era evidente. Su rostro estaba lleno de una paz que no había tenido antes. Su sonrisa era más sincera y sus ojos brillaban con una luz especial. Leo y Sofía, al ver a Mateo, sintieron curiosidad. «¿Encontraste el bosque?», exclamó Leo. «Cuéntanos dónde está». Sofía, con una sonrisa de superioridad, le dijo: «Seguro que no es nada especial. Apuesto a que es solo un grupo de árboles viejos». Mateo, con una sonrisa en el rostro, les dijo: «El bosque es real, pero no puedo decirles dónde está. Tienen que encontrarlo ustedes mismos. Y el mapa no es de papel, es el corazón». Leo y Sofía, confundidos, decidieron que Mateo se había vuelto loco, pero las palabras de Mateo se quedaron en sus mentes, como una semilla que se había plantado en un terreno que no conocían. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a cambiar. Leo dejó de ser arrogante y comenzó a ayudar a sus amigos. Sofía dejó de preocuparse por sus vestidos y comenzó a preocuparse por los demás. Y un día, sin buscarlo, ambos se encontraron en el mismo campo de girasoles que Mateo había cruzado, y el bosque de los corazones puros se reveló ante ellos, con sus árboles de luz, sus animales de cristal y su río de estrellas. La leyenda del bosque de los corazones puros dejó de ser una historia de fantasmas. Se convirtió en una lección de vida, un recordatorio de que la verdadera magia no está en los lugares, sino en los corazones. Y que la mayor aventura que un niño puede tener no es buscar un tesoro, sino convertirse en un tesoro de bondad, de amor y de compasión. Y el pueblo, que antes era un lugar de prisa y de egoísmo, se convirtió en un lugar de paz, de alegría y de amor, gracias a la leyenda del bosque de los corazones puros. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.